Bien, aquí estamos como todos los días junto a ustedes para poder llevar adelante nuestras cartas sobre la mesa. Y hoy hemos invitado al doctor Israel Quino en el afán de entender, por lo menos desde el plano jurídico, político, eventualmente, sobre lo que ha pasado esta decisión de la justicia del Alto en relación al tema Yanine Áñez. Así es que, Israel, muchísimas gracias por la gentileza, aunque siempre digo que en vivo es más interesante que estuvieras aquí, pero entendemos las dificultades muchas veces. Te mando un abrazo a la distancia, bienvenido. Estimado Omar, buenas noches, agradecido por la invitación, honrado siempre de participar en este espacio y a su servicio. Mi compromiso para una siguiente oportunidad de estar en los estudios, por favor. Muy bien. A ver, Israel, primero una mirada jurídica a este tema. ¿Qué implica, qué instancia es esta que decide y procedimentalmente después qué otras implicancias puede tener más adelante? Tres variables para el caso Áñez y la declaratoria de incompetencia de un tribunal, en este caso el cuarto en lo penal en el Alto. En lo procedimental, estimado Omar, van a remitir antecedentes al juez cautelar. Sin embargo, tiene que notificar, ¿no?, a todas las partes sujetos procesales. Seguramente, ya como se anticipó, van a impugnar esta decisión. Independientemente de las impugnaciones se resuelvan o no, cuando vuelva al juzgado cautelar, él puede tranquilamente, este juez, adherirse igual, porque el procedimiento penal en su artículo 46 dice que en cualquier fase del proceso una autoridad jurisdiccional puede declararse incompetente por materia. Entonces puede adherirse este juez a la decisión del Tribunal Cuarto y decir, bueno, he reflexionado y creo que no corresponde la vía ordinaria, por tanto, juicio de privilegio. Devolverá antecedentes a la Fiscalía General. La Fiscalía General deberá acudir nuevamente a su primer actuado, y su primer actuado fue entender que este caso debe juzgarse en la vía de juicio de responsabilidades. Sin embargo, si va por ese conducto, el juicio se va a ir a archivar debajo de los 21 procesos de juicio de responsabilidades que no se avanza desde el año 2006 y están archivados, empolvados en la Comisión Mixta de Constitución del Senado. Si insiste este juez en que debe sortearse a otro tribunal, entonces dirá, si no quiere el cuarto, lo mando al quinto, ya al sexto, hasta que después de los tribunales del Alto bajen a La Paz y va a haber algún tribunal que se declare competente al respecto. En lo procesal van a todavía sortear esa decisión efecto de cumplimiento del procedimiento penal. Sin embargo, y esta es la variable constitucional, Omar, hay que entender que hay un vacío jurídico en la ley 044 de juicio de responsabilidades que dice que por cualquier ilícito se juzga a un dignatario de Estado en el ejercicio de sus funciones, independientemente que este dignatario de Estado haya llegado a la fuerza, se haya autoproclamado, esté por las armas, de la mano de la bota militar, de la mano del bastón policial, no importa de la forma, merece un juicio de responsabilidades. Y este vacío es utilizado de manera hábil y técnica de parte de la defensa jurídica de la señora Áñez para justamente, ¿no?, procesarla por la vía del juicio de privilegio. Claro, el principal instrumento que la legitima en el poder es la Declaración Constitucional 01/2020. Entonces, existe allí, y esta es una tesis muy importante, la teoría de los actos de la función presidencial. Esto significa que los actos de la función presidencial son legítimos, válidos y constitucionales. La autoproclamación en el poder fue inconstitucional, la sucesión fue inconstitucional, pero a partir de un reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional con la Declaración 01, ya se tienen actos de validez constitucional en el periodo del régimen de gobierno de la señora Áñez. Y si me permites finalizar, estimado Omar, hay un elemento político, por supuesto. El próximo 10 de noviembre, el Estado boliviano va a ir a rendir cuentas a la CIDH sobre el estado de avance al cumplimiento de las recomendaciones del informe GIEI Bolivia. La recomendación 11 dice, estimado Omar, que el Estado boliviano debe modificar, adecuar, mejorar, derogar o abrogar los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. Hace una semana, la Fiscalía en Santa Cruz imputó formalmente al Comité Interinstitucional, dirigentes cruceños, por el delito de terrorismo. Entonces, cuando vaya el ministro de Justicia a la CIDH, ¿qué va a informar? Ustedes me han recomendado que el Estado no debe tener este delito, pero hace una semana hemos sabido que la Fiscalía en mi país
ha imputado a los principales opositores políticos por ese delito que me han pedido que ya no exista. Entonces, para ese tiempo, 10 de noviembre, le va a venir bien pues informar ante la CIDH que en el país ya un tribunal de sentencia ha definido que la señora Áñez no debe ser juzgada por la vía ordinaria, sino por la vía de privilegio. Entonces en Bolivia se respeta el debido proceso. Dirá, le va a venir como anillo al dedo este hecho del Tribunal Cuarto cuando se vaya a informar el seguimiento de las recomendaciones del GIEI ante la CIDH. Además de ese criterio, Israel, ¿tiene un valor jurídico posterior esta decisión a nivel de este tipo de instancias internacionales? En la justicia ordinaria no va a tener ningún valor, ¿no? Porque ya un tribunal se declara incompetente, puede pasar al siguiente número. Pero sí en la justicia internacional, por supuesto que sí. Hay una realidad evidente, estimado Omar. En la vía interna, la señora Áñez es poco probable que obtenga justicia, ¿no? Por las condiciones políticas en las cuales se maneja el sistema de administración de justicia en el país. Pero en la vía internacional es altamente probable, y lo digo sin sopesarme, que va a ganar. Va a ganar un juicio internacional la señora Áñez. De aquí a 15 o 20 años va a ganar un proceso porque se le está vulnerando principios y garantías convencionalmente protegidas, ni siquiera en la ley, ni siquiera en la Constitución. Solo un ejemplo, estimado Omar. Después de 20 años, a esta banda de criminales conformada por policías, ¿no? y delincuentes, a quienes se sentenció por el caso Prosegur, tú recordarás, a esta banda de criminales el Estado boliviano le va a pagar después de 20 años $800,000. ¿Por qué razón? Porque un par de policías se han excedido en la aprehensión. O sea, fuera bueno que estos policías, esos jueces y esos fiscales pongan de su bolsillo y resarzan el daño pues a quienes han vulnerado procedimentalmente con sus actos. Pero el día de mañana, en el caso Áñez, si la señora Áñez demanda, que lo va a hacer en la vía internacional y gane, le va a sacar al Estado boliviano quizás más de $1 millón y va a ganar. ¿Quiénes van a pagar? No van a pagar estos jueces que se declaran competentes, no van a pagar ese fiscal que cree que puede juzgar en la vía ordinaria o los policías que ejecutaron su aprehensión. Lo va a pagar el pueblo boliviano porque van a ser dineros del Estado, no de esos fiscales. Por eso es importante hoy día, estimado Omar, y cierro con esto, que en el Bolivia debiera existir la ley justamente de la acción de repetición, es decir, funcionario público que vulnera derechos humanos tiene que pagar con su dinero la vulneración a derechos humanos y no el Estado que pague a nombre de él. Si hay un juez que se excede, hay un tribunal que se excede, un fiscal que se excede, tiene que pagar con su patrimonio, con su dinero, si es que vulnera derechos humanos y que luego en la vía internacional se demuestre y se juzgue y se sentencie respecto a la reparación del daño de esa persona a quien se le lesionaron los derechos humanos. Israel, una pregunta. ¿Cómo se maneja? Porque aquí hay un tema que quisiera tener claro. Es decir, va a la vía constitucional, es decir, como juicio en el legislativo, una vez que asume la presidencia, y es posible entender que las acciones previas a esa asunción puedan ir al ámbito, en este caso, penal. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto porque hay momentos. La señora Áñez ya ha sido juzgada por el caso denominado Golpe 2, que son los actos preparatorios de la autoproclamación en el poder, pero no por decir asumo la presidencia solamente, sino por incumplir el reglamento del Senado, estimado Omar. Cuando incumple el reglamento del Senado y da órdenes, la Fiscalía la imputa porque era ex servidora pública y además tercera en la directiva camaral en el Senado. Incumple. ¿Qué significa ello? Dar órdenes, incumplir mandatos legales, más aún de un reglamento constitucional como es el de la Cámara de Senadores, resolución contraria a la Constitución y la ley, pero además incumple deberes, ¿no? El incumplimiento de deberes es un delito menor, pero la sentencian por el delito mayor, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, 10 años de cárcel, hasta que se autoproclama. Después de su autoproclamación hay un segundo momento en la nebulosa jurídica del país, justamente desde su autoproclamación hasta el 19 de enero del 2020.
justamente cuando hay estos hechos lamentables de las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Por qué pongo la fecha 19 de enero, estimado Omar? Porque el 20 de enero sale la declaración constitucional que la reconoce como presidenta del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no dice la sucesión fue constitucional, no, dice la ley reconocemos en el Poder Ejecutivo, por tanto, legitima sus actos y a partir de ahí ya emerge la tesis, ¿no? Y esta es una tesis importante para la ciencia política y para el derecho constitucional, la tesis de los actos de la función presidencial con validez constitucional. Entonces, ahí este es el debate y lamentablemente el Tribunal Constitucional, más que dar certidumbre sobre estos hechos, da ambigüedades, no dan certezas en este caso y lamentablemente se están afectando derechos humanos. En el escenario político, ya muy corto, lo que está sucediendo es motivo de cálculos en el marco de esta división que existe en el masismo, en tu criterio. Sí, por supuesto. Hoy día el debate del país está en razón a lo que se define en el MAS y entre las corrientes evista y arcista. Este fallo del Tribunal Supremo Electoral, que en mi percepción es restrictivo de los derechos políticos, se ha extralimitado el Tribunal Electoral al no reconocer un Congreso, al no reconocer una dirigencia, pero además fundarse en razonamientos de ultralegalidad electoral, le va a generar consecuencias. Pero más allá de lo institucional, hay elementos políticos, pueden generar un detonante social, de que tenga o no tenga musculatura, fuerza social en las calles el señor Evo Morales a partir de su militancia, ¿no? Se lo va a saber a partir de la siguiente semana, cuando se activen la impugnación a esta resolución. Primero que se viene el recurso extraordinario de revisión, disposición justamente habilitada por el artículo 217 del régimen electoral, y en una instancia final, si es que se mantuviera esa decisión, el amparo constitucional. Después de eso ya no habría posibilidades, habría que acogerse a la decisión del tribunal de convocatoria al nuevo Congreso. De pronto no afectaría mucho en la estructura orgánica interna del MAS, porque las fracciones, la división de sus organizaciones matrices han sido previas a la primera convocatoria de hace no más de 90 días. Pero en lo social, creo que ya va a ser lamentablemente un detonante, ¿no?, de expresión de protesta social, pero habrá que ver también en qué magnitud y con qué tipo de efectos y consecuencias. Lo lamentable fuera que se detone un indicio, cuando menos, de una probable crisis. Ojalá que no. Ojalá que las instituciones puedan retomar la institucionalidad, ¿no?, y que se imponga la ley y la Constitución por encima de cualquier interés político y no lleguemos a un estado de anomia social o como lo que hoy estamos viendo, ¿no?, un estado de no derecho, un estado de inconstitucionalidad de derecho, y esto es lo lamentable, porque cuando existe eso, no hay derechos, no hay garantías y no hay libertades democráticas. Le conviene a Arce ir con la sigla, y me imagino que para eso se utiliza todo el poder que le puede dar la administración del Estado. El señor Arce no tiene posibilidades de ir con el MAS, porque no tiene 10 años de antigüedad, estos 10 años que le han observado al señor Evo Morales. El señor Luis Arce tiene registro de militancia desde el 2018. Al 2025 que quiera inscribirse, va a tener apenas 6 años de antigüedad. No va a haber posibilidades de que postule ni siquiera a las primarias del MAS. No se puede, no puede ir con ese partido político. Pero un Congreso puede modificar ese artículo. Sí, pero el partido lo tiene el señor Evo Morales. En la misma resolución de ayer, reconoce la presidencia del señor Evo Morales en una elección anterior, del 2017. Entonces sigue con el partido. Imagínense, o sea, tendrían que, si bien habría un stand-by, le vamos a decir, a las posibilidades de candidatura del señor Evo Morales, tampoco le va a dar la sigla al señor Luis Arce. Es imposible, ¿no? Va a decir, si no soy yo, no es nadie. Y en el caso del señor Luis Arce, va a buscar un aliado. Le quedan 2 partidos. No creo que, aunque no sé, ¿no?, ya el gobierno por sus decisiones está más cerca de la derecha que de la centro-izquierda siquiera, ¿no? Ha girado realmente abismalmente en este periodo, pero le queda Unidad Nacional, no sé si se dará un abrazo de charaña con el señor Doria Medina, le queda Demócratas por ahí,
quién sabe, con la ultraderecha. Le queda el FRI, que es el origen de Comunidad Ciudadana, por ahí con los votos que tiene en la Cámara Baja, con los que garantiza la toma de las presidencias de las cámaras, por ahí va con FRI, por ahí va como Comunidad Ciudadana, no sabemos. Y el último partido es el Movimiento Tercer Sistema, que es más afín, ¿no? Es un ex ministro también, cuando el señor Luis Arce era el ministro, y le quedan esos partidos. Y el quinto, que hoy día nadie habla, estimado Omar, pero ese informe ya debe estar con aprobación porque se ha realizado un día antes del Congreso del MAS. Ya debe existir el informe del Congreso de la UCS, donde se reelige al señor Johnny Tendance en la cabeza. Entonces hay 5 partidos por los cuales puede ir el señor Luis Arce, y en esas condiciones ir a las elecciones 2025. Solo para finalizar, estimado Omar, si el señor Luis Arce va por otro partido político que no sea el MAS, va a ser el fin de su ciclo político. No tiene posibilidades de ganar si no va con la sigla del Movimiento Socialista. Israel, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y bueno, estaremos en cualquier otro momento hablando de los temas de la dinámica sociopolítica y claro jurídica de nuestro país. Un abrazo. Agradecido por la invitación, estimado Omar, a través de usted, a la familia del canal. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.